Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Joás, creyente con fecha de caducidad. Un creyente verdadero es una persona que el Espíritu Santo ha llevado a entender su condición de pecador perdido, merecedor del justo juicio de Dios, y que, arrepentido de ello, acudió a Dios para buscar limpieza y perdón de su pecado por su gracia y misericordia. Esta situación lleva al redimido a procurar vivir una vida de fe, de amor y de gratitud a Dios, que se muestra en el seguimiento cotidiano de todo lo justo y bueno. De esta manera, el creyente verdadero es una persona que ha emprendido un camino de santidad del que nunca se apartará hasta llegar a la meta final. Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra que esto no es siempre así. Sabemos que hay personas que en algún momento de sus vidas son consideradas creyentes y que posteriormente abandonan el camino recto de fe y de justicia de Dios. Este fue el caso del rey Joás. Veamos. Joás fue creyente durante la vida del sacerdote Joiada. Joás llegó a ser rey de Judá y creyente por la providencia divina. Dios lo preservó de la muerte a través de su tía Josabet, esposa del sacerdote Joiada. En 2 de Crónicas 22, 10 al 12, se nos dice que Atalía destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet tomó a Joás, hijo de Ocosías, y le guardó a él y a su ama. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, y hermana de Ocosías, y no lo mataron, y estuvo en la casa de Dios 6 años. Por tanto, Dios preservó la vida a Joás, usando a su tía Josabet. Más tarde, el sacerdote Joiada y los príncipes judíos coronaron a Joás como rey de Judá. En 2 de Crónicas 23, 1 al 3, se nos dice que en el 7º año Joiada, el sacerdote Joiada, tomó en alianza a los jefes de centenas, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas y príncipes y vinieron a Jerusalén. Y la multitud hizo pacto en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey reinará, como Jehová ha dicho a los hijos de David. Esto sucedió cuando Joás tenía 7 años. Es decir, durante 6 estuvo escondido, oculto, protegido, y llegado a los 7, el sacerdote Joiada se encargó de elevar al trono a Joás, a pesar de ser un niño. En aquella época la edad no era un obstáculo para ser rey. Se ponía un niño y a una persona como regente gobernaba hasta que tuviese la edad de hacerlo por sí mismo. El caso es que este niño, Joás, con 7 años, criado en el templo, criado por un sacerdote, pues al principio de su vida tuvo la fe del sacerdote, tuvo un comportamiento, una actitud de creyente. Se nos dice que estuvo en 2 de Crónicas 22:2 en la casa de Dios 6 años. Esos 6 años en la casa de Dios, pues ese niño se crió con todo lo relacionado con las cosas de Dios, viendo
los sacrificios, viendo pues todo lo que tenía que ver con los elementos de la casa de Dios, el ministerio sacerdotal, el levítico. Por tanto, fue un niño que se crió en la casa de Dios. Y no nos extraña, por tanto, que en 2 de Crónicas 24, 1 al 2 se nos diga que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar e hizo Joab lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzó su vida haciendo lo recto ante los ojos de Dios, es decir, siendo un creyente. Pero el texto continúa y sigue diciendo, todos los días de Joiada el sacerdote. Hizo lo recto, hizo lo bueno, todos los días del sacerdote. Todos los días que vivió el sacerdote Joiada, Joás se comportó como un creyente. Durante mucho tiempo, Joás compartió iniciativas religiosas positivas con el consejo y auspicio de Joiada, en un contexto moral y espiritual muy malo en Judá. Hay que decir que en Judá las cosas no iban bien, religiosamente hablando, moralmente hablando, no iban bien. Los reyes malos anteriores habían contaminado a la población. Siendo niño, su tío Joiada hizo pacto con el pueblo de Judá para seguir solo a Dios. El sacerdote Joiada, que sí era un creyente de verdad, quiso que el pueblo se comprometiera con Dios. Segundo de Crónicas 23, 16 al 17, y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Esto quiere decir que no lo eran. Si fue necesario hacer un pacto, es que no lo eran. Y si hicieron un pacto, habría que ver hasta qué punto lo hicieron de corazón. Pero formalmente realizaron el pacto. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares. Hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Por tanto, al principio del reinado de Joás, siguiendo a su tío, Joiada, el pueblo se comprometió con Dios y quitaron el culto a Baal. Más tarde, Joás decidió restaurar la casa de Dios, que había sido destruida por su abuela Atalía. Segundo de Crónicas 24, 4 y 7, se nos dice que después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Por tanto, se reconstruyó la casa de Dios. Además, el sacerdote Joiada ordenó todo lo relativo al culto y a la adoración en el templo de Jehová. Segundo de Crónicas 23, 18, se nos dice, luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Fue un tiempo de avivamiento, por lo menos formalmente, oficialmente. ¿Cuántos de verdad estaban convertidos? ¿Cuántos de verdad lo hacían de corazón? No sabemos. Pero en tiempos de Joiada, el pueblo aparentemente, externamente, se volvió a Dios. Y por supuesto también el rey Joás de Judá. En el lado opuesto tenemos que decir que ni Joás ni Joiada quitaron los lugares altos como espacios paganos de culto sagrado a los ídolos y dioses falsos. Pero esto hay que verlo como un problema que llevaba años, muchos años, en Judá,
y que no terminaba de resolverse bajo el reinado de muchos reyes, incluso ni siquiera bajo el reinado de algunos reyes buenos. En 2 de Reyes 12:3 se nos dice: con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Como veis, el pueblo de Judá no era fiel a Dios, a pesar del pacto que habían hecho con el sacerdote Joiada y con el rey Joás. No eran fieles, aparentemente lo eran, no adoraban a Baal, pero adoraban a otros dioses falsos en los montes, en los lugares altos. En cualquier caso, Joás en este tiempo parecía ser creyente, se comportaba como creyente. El rey de Judá durante un tiempo fue creyente. Y Joás dejó de ser creyente. Fue creyente durante un tiempo, pero dejó de ser creyente después de la muerte del sacerdote Joiada. La fe de Joás tenía fecha de caducidad. Tristemente, así es la fe de muchos que dicen ser creyentes. Su fe tiene fecha de caducidad. Dura mientras dura la fe de alguien cercano. Su tío, en este caso de Joás, su esposa, su esposo, su padre, su hijo. Hay personas que son del Señor mientras alguien cercano es del Señor. La fe de Joás estaba ligada a la presencia e influencia del sacerdote Joiada. Su luz no era propia, era una luz reflejada de la luz de Joiada. Así son muchos en los caminos de Dios. No tienen luz propia. La luz que dicen tener, la fe que dicen tener, no es más que un reflejo de la luz de otros que sí son creyentes, que están cerca de ellos. En 2 de Reyes 12:2 se dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Fue creyente todo el tiempo, hizo lo recto ante Dios todo el tiempo en que le dirigió el sacerdote Joiada. Cuando el sacerdote Joiada murió, Joás estableció alianzas equivocadas. 2 de Crónicas 24:17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Como consecuencia de estas dos circunstancias, la muerte de Joiada y las alianzas equivocadas, Joás y el pueblo abandonaron la fe y se volvieron a los ídolos. 2 de Crónicas 24:18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y Dios les llamó a arrepentirse, a dejar el mal camino, a volver a la senda recta, a volverse a Él, pero no le escucharon. 2 de Crónicas 24:18 al 19. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Ni Joás ni el pueblo escucharon. Ante la apostasía y rebeldía de Joás, no se hizo esperar el juicio de Dios. El hijo de Joiada fue asesinado por Joás. El hijo de Joiada también era creyente como su padre. Y cuando Joás lo mató,
después de morir su tío, Joás mató a su primo. Nos dice segundo de Crónicas 24, 20 y 22 que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y les dijo: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? El hijo de Joiada, primo de Joás, les reprendió por volverse a los ídolos, por establecer malas compañías, por poner la fe en el hombre. Pero nos dice el texto que por mandato del rey Joás, lo apedrearon a Zacarías, hijo de Joiada. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada había hecho con él y mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Por tanto, Dios abandonó a Joás y a Judá frente a los sirios, que los hizo tributarios. Segundo de Reyes 12, 17 al 18. Entonces subió Hazael, rey de Siria, contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, y él se retiró de Jerusalén. Y más tarde Dios levantó a traidores y conspiradores contra el rey Joás, que se conjuraron para matarle, hasta conseguirlo. Nos dice segundo de Reyes 12, 20 al 21, que se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en Milo, pues Josacar y Josabat, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Abandonar a Dios nunca sale gratis, nunca. El precio de la apostasía es alto. Los que abandonan a Dios acabarán mal. Judas abandonó al Señor y acabó en la horca. Los que abandonan a Dios terminan mal. Estimados hermanos y amigos, hemos visto que Joás fue creyente con fecha de caducidad. Joás fue creyente solo durante la vida del sacerdote Joiada. Joás llegó a ser rey de Judá y creyente por la providencia divina. Dios le preservó de la muerte, le llevó a la fe y le coronó rey usando a sus tíos. Joás compartió iniciativas religiosas positivas con Joiada en un contexto moral y espiritual muy malo en Judá, de idolatría y de apostasía. Pero durante un tiempo se comportó como creyente. Más tarde, Joás dejó de ser creyente, después de la muerte de su tío el sacerdote Joiada. La fe de Joás tenía fecha de caducidad. Estaba ligada a la presencia e influencia de su tío, el sacerdote Joiada. A su muerte apostató de Dios. Ante la apostasía y rebeldía de Joás, no se hizo esperar el juicio de Dios. Fue entregado a los sirios y posteriormente asesinado por sus siervos. Estimados hermanos y amigos, para terminar, quisiera leerles un pasaje de otro rey que fue creyente, pero fue creyente siempre, no como Joás, durante un tiempo nada más, sino que este otro rey fue creyente durante toda su vida. Dice segundo de Reyes 22, 1 al 2. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos, para los que creen en Él, que sean creyentes durante todas sus vidas. Y como dice Hebreos 3:12, mirad hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios nos ayude a ser creyentes siempre, toda nuestra vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos des una fe genuina, que nos des una luz propia, que no dependa en ningún momento de nadie, que tengamos una actitud y una conducta verdadera siempre, que te amemos, que te sirvamos siempre, que te obedezcamos siempre, Señor. Que independientemente de cómo sean los que viven a nuestro alrededor, nosotros permanezcamos siempre fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ser como Josías, que hizo lo recto todos los días de su vida. Líbranos de ser como Joás, que fue creyente solo durante un tiempo. Padre, gracias también por todas las cosas que nos das. Guíanos en el camino de la vida. Danos una actitud de justicia. Ayúdanos a perseverar todos los días en la senda estrecha hasta que nos encontremos contigo. Oh Padre, bendito seas, Señor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.